En las últimas semanas, el brote de COVID-19 en China ha generado preocupación en la comunidad internacional. El panorama en ese país asiático es bastante complejo. Los servicios sanitarios y también los servicios funerarios están saturados. El aumento de los casos afecta principalmente a las grandes ciudades del este del país. Y la reapertura de las fronteras chinas también le preocupa a otros países de la comunidad internacional por la llegada de viajeros procedentes de China o ciudadanos chinos que vayan hacia otras partes del mundo, como por ejemplo Europa y Estados Unidos. Pero lo que más preocupa es la falta de estadísticas, los números oficiales sobre la situación. El gobierno chino ha dado datos, ha dado información, pero a cuentagotas, y esto le preocupa principalmente a la OMS. Escuchemos. La OMS todavía cree que las muertes en China no se notifican en gran medida, y esto está relacionado con las definiciones que se utilizan. Pero también con la necesidad de que los médicos y los que informan en el sistema de salud pública se animen a informar estos casos y no sean desalentados. Pues las imágenes de los hospitales saturados en diferentes ciudades de China nos recuerdan a los hechos del año 2020, unas imágenes que son difíciles de olvidar para la comunidad internacional. Por eso también una docena de países han impuesto restricciones justamente a los viajeros procedentes de China. La pregunta es si esto de verdad tiene un impacto verdadero para prevenir futuros contagios. Beijing ha calificado esas restricciones como una medida política y no sanitaria. Escuchemos. Lamentablemente, un pequeño número de países aún insiste en adoptar restricciones de entrada discriminatorias contra China, sin tener en cuenta los hechos científicos y la situación real de la epidemia en sus propios países. China se opone firmemente a esto y tomará medidas recíprocas. Una vez más, hacemos un llamado a los países a formular medidas de prevención de epidemias científicas y apropiadas, y no aprovechar la oportunidad para participar en la manipulación política. Pero así como algunos países imponen restricciones, otros sí le ven el completo potencial económico que tienen los turistas chinos y su importancia para la reactivación económica. Países como Tailandia, como Vietnam, como Indonesia han abierto las puertas de par en par para los turistas chinos, sin importar el rebrote de COVID-19 que está viviendo la nación asiática. Veamos el reportaje que preparó la redacción de France 24. Tailandia recupera su potencial, y es que esta nación de Asia, un destino preferido para disfrutar del asueto de Año Nuevo, empezó a recibir a ciudadanos chinos que viajaron tras el levantamiento de la política cero COVID. Estamos emocionadas de volver a Tailandia. Hemos estado esperando durante 3 años. La política cero COVID surgió tras el brote de COVID-19 en China con la intención de erradicar por completo la enfermedad, pero ante el impacto que generó en la economía y la vida cotidiana, las autoridades decidieron levantarla. No obstante, el temor existente por los contagios surgidos en China durante las últimas semanas llevó a la OMS a pronunciarse a fin de evitar lo que definió como medidas discriminatorias. Compartimos la opinión actual del Centro Europeo para el Control de Enfermedades, que un aumento en curso en China no se prevé que tenga un impacto significativo en la situación epidemiológica del COVID-19 en la región europea en este momento. Corea del Sur y Japón anunciaron la imposición de medidas restrictivas contra los viajeros chinos y como respuesta Beijing suspendió la emisión de visas para ciudadanos de estos países, una situación que se presenta en medio del optimismo de los vendedores surcoreanos por la llegada de los turistas chinos. ¿Por qué China está siendo testigo de este rebrote de COVID-19? ¿Qué deja entonces esa política de 3 años de cero COVID instaurada en ese país? ¿Y qué riesgo representa esto para el resto del mundo? Estas y otras preguntas pues se las vamos a consultar a nuestros invitados del día de hoy en el debate de France 24. Para analizar este tema hemos invitado a Zulma Kukunuwa. Ella es médica PhD en epidemiología, es también profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. También está con nosotros Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la OMS. Y aquí, en el estudio de France 24, nos acompaña la doctora María Fernanda Gutiérrez. Ella es médica y viróloga. A los tres les agradezco por estar con nosotros aquí en el debate de France 24. A nuestros televidentes les recuerdo que también son parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @el debate_F24, @Santilogo y
y les recuerdo, la etiqueta es numeral el debate F24. No olviden también que todos los contenidos de este programa también están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Pues muy bien, teniendo ya el panorama un poco más claro de lo que está sucediendo aquí con esta situación en China, vamos a dar entonces inicio al debate. Saludo entonces a la doctora Zulma Cucunova para conocer las primeras impresiones, punto de partida del debate. Doctora, gracias por estar con nosotros. Y el punto de partida es, ¿qué deja entonces estos 3 años de política de cero COVID que instauró el gobierno chino y que ahora están enfrentando este rebrote de contagios de COVID-19? ¿Cuál es su balance? Cordial saludo, muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, China es uno de los pocos países en el mundo que siguió esta política de cero COVID. Recordemos que varios países del sudeste asiático siguieron esta política, pero principalmente en 2020, cuando no existían vacunas. Una vez lograron altas tasas de vacunación en su población, pasaron de esta política de cero COVID a una política mucho más permisiva, sin tantas restricciones. Sin embargo, China insistió en este enfoque hasta el pasado diciembre, es decir, el 7 de diciembre de 2022 es cuando China cambia completamente su enfoque de cero COVID a una política de mitigación. Mitigación, es decir, a tratar de reducir el impacto sobre la severidad de la enfermedad, pero no tanto el impacto sobre la infección. Sí. Doctora, paso a darle la palabra ahora a Daniel para terminar la ronda aquí en el estudio de France 24. Daniel, su opinión sobre esta política de cero COVID que tuvo China a lo largo de estos años. ¿Qué balance puede hacer usted? ¿Dio resultado en su momento y tal vez para el contexto en el que estamos ahora, la forma de hacer frente a estos rebrotes debe ser distinta como lo está haciendo China, o cuál es el análisis que usted hace? Bueno, lo primero es señalar que la política de cero COVID que fue aplicada en muchos países tuvo una razón de ser, y en China particularmente fue una política adecuada mientras no había el desarrollo de un instrumento como la vacunación, porque es lo único que permitió evitar millones de contagios y millones de fallecimientos por COVID en la etapa inicial de la pandemia. Yo creo que para entender lo que está pasando en China, que es un asunto complejo, hay que entender que no es únicamente dar marcha atrás con respecto a la política de COVID-0, sino que es que se está enfrentando una presión social por las restricciones, a veces con métodos dictatoriales que ha existido, pero en un escenario epidemiológico en donde no ha habido una suficiente vacunación de la población, y en donde la vacuna que ha sido utilizada, las vacunas chinas, por este nacionalismo vacunal que ha existido en el mundo en torno a la pandemia, no es igualmente eficaz que la vacuna de RNA y mucho menos que la vacuna bivalente de la que ahora se dispone en algunos países y que lamentablemente no se pone en otros. Entonces, en pocas palabras, China levantó las restricciones inoportunamente porque no había preparado adecuadamente las condiciones con una suficiente cobertura vacunal y con vacunas que tuvieran suficiente eficacia. Y por eso vemos los millones de contagios, las hospitalizaciones, el colapso asistencial y los fallecimientos. Yo creo que es importante no entrar en el debate de todo o nada, blanco o negro con respecto a la política de COVID-0. Hay que contextualizarlo muy bien. Claro, y así tal vez es como lo presentó el gobierno chino, era su gran apuesta para evitar el avance de la pandemia en su momento, pero ahora creo que la respuesta, pues usted lo estaba diciendo, Daniel, debe ser una conjunción de vacunas, de buen despliegue de vacunación y también de políticas acertadas. Ya lo vamos a seguir analizando. Para terminar esta ronda, a la doctora María Fernanda aquí en el estudio de France 24, también le doy la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Y su punto de vista, ¿qué deja este balance que se puede hacer de la política cero COVID de China? Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos con respecto a lo que contestan. A mí hay una cosa que me sigue preocupando, es la verdad en China. A mí me parece que China ha dejado de decir la verdad y la dejó de decir desde el principio. Eso es una de las cosas que uno no termina pues, de tomar una posición clara con respecto a eso. La otra discusión es que es un país con muchísima gente. Entonces, obviamente, los números son muy exagerados para todo. Entonces, se están muriendo millones
millones de personas, pero proporcionalmente el número, pues si lo comparamos con el número de población, pues se ha salido más o menos, no mucho de los parámetros esperados. O lo que vimos en el resto de los países. Y sí, pues hay mucha gente, se ha reportado mucha gente mayor con comorbilidades, con inmunodeficiencias, que no se vacunó cuando era el grupo de gente que más lo estaba necesitando y quizás es el grupo de personas que ahora está viéndose más golpeada. Pero de todas maneras, a toda esta historia, a mí sí me gustaría que pasen un par de años para que sepamos la verdad de lo que pasó en China, de lo que ha pasado y de cómo se ha manejado la situación. Ha habido mucho secretismo a lo largo de estos años en torno a las cifras, en torno al desarrollo del virus. Es apropiado decir en este momento, doctora María Fernanda, si ustedes ya pueden tener como una especie de su propia teoría de qué pudo haber pasado en China que dio origen al coronavirus y al COVID-19 y al inicio de esta pandemia. ¿Cuál es su teoría? Mire, lo que yo tengo totalmente claro es que China es un país con todas las capacidades tecnológicas en ciencia, es decir, ciencia totales. Hacer genómica para los chinos es muy sencillo. Ellos ya tendrían que tener la respuesta, es decir, ellos nos la podrían haber dado hace mucho rato. Estudios de epidemiología de campo donde mostramos el caso cero y de dónde sale el caso cero, son estudios que se hacen en general en muchos casos en epidemias, en situaciones de este tipo, y ya para el tiempo que llevamos ya era hora de que los chinos nos hubieran dado pues la real verdad. Esa a mí me sigue haciendo falta, así como varias de las cosas. A mí me impresiona mucho que ahora en las noticias estamos mirando que se toman fotografías desde no sé dónde para mostrar cómo en los sitios, en las funerarias está saturada. Sí. ¿Qué necesidad tenemos de tomar fotos aéreas para mirar la saturación? Es decir, las verdades son verdades. ¿Por qué no tenemos las verdades? A mí me parece que a China le hace falta eso y yo no sé por qué. Un problema político, un problema social, sí, pero definitivamente no es un problema científico. ¿Ocultan algo? Yo lo he sentido, sí, pero es mi opinión personal. Daniel, ¿cuál es su opinión? Aquí es evidente que el gobierno chino está, como lo decía yo, mostrando las cifras a cuentagotas, no le da la información completa a los organismos internacionales. Hay críticas por ese tipo de manejo de la información. ¿Qué podría estar ocultando China? Y le repito la pregunta que le hacía la doctora aquí en el estudio. ¿Usted tiene alguna teoría a raíz de todo lo que ha leído y ha visto a lo largo de estos años de dónde puede haberse originado este coronavirus o esto dónde pudo haber salido? Bueno, primero señalar que claramente hay una falta de transparencia de China, del gobierno de China, en dar a conocer las verdaderas cifras de incidencia, de ocupación hospitalaria y de mortalidad. Y esto no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se viene dando hace mucho tiempo y no únicamente con el coronavirus. Es un problema estructural y está ligado a un modelo de gestión política que lamentablemente no es transparente. Ahora bien, yo creo que no debemos entrar en consideraciones conspiratorias o en teorías conspiratorias. Lo que en estos momentos estamos viendo es que China no dice toda la magnitud de lo que tiene la explosión epidémica que ha tenido el levantar las restricciones porque no se quiere dar un tiro en el pie con respecto a las decisiones que ha tomado. Pero yo creo que de ahí a pasar a que algo se nos está ocultando o que esto que tiene que ver con un origen también conspiratorio del virus, yo creo que no deberíamos alimentar ese debate. El debate que tenemos que tener es qué implica el que se haya desatado la crisis de la pandemia en China como se ha desatado, y su principal implicación es el riesgo de que surjan nuevas variantes que puedan ser más amenazantes y que escapen a la eficacia vacunal. Pero debo decir que al mismo tiempo estamos enfrentando la variante Kraken en Estados Unidos, que tiene un alto riesgo de infectividad incrementada y que ha empezado a mostrar elementos de escape a la eficacia vacunal y a la eficacia de los anticuerpos monoclonales. Y la misma pregunta para terminar esta ronda a la doctora Zulma en la ciudad de Bogotá. Sus impresiones de lo que hay en cuanto a la información. ¿Tiene usted ya alguna hipótesis de lo que pudo haber sido el origen de este virus? No estoy aquí alimentando conspiraciones, simplemente ustedes tienen acceso a información médica privilegiada, a estudios privilegiados, a información que el común de la gente no tiene, y ustedes pueden tener ya de pronto una teoría en torno a ese tema y pues simplemente quiero ponerla sobre la mesa.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con las impresiones que daba el panelista anterior, el doctor López. Yo creo que no existe en este momento, digamos, no es la idea como caer en teorías de la conspiración que nos lleven más allá de lo que nos están diciendo estrictamente los datos. En los datos vemos un subregistro de casos. La Organización Mundial de la Salud definitivamente está tratando de interceder para que China libere estos números. Hemos visto que esto ha pasado en otras epidemias previas también. Hay un gran hermetismo en China porque esto tiene implicaciones en su economía también. Y pues obviamente, dado el impacto que ha tenido el virus en otros países, es lógico que China necesariamente tiene más casos. Pero en cuanto al origen del virus, nos debemos guiar por los informes y las investigaciones oficiales y que han hecho varios científicos en el mundo, pues que apuntan a un origen específico relacionado con eventos de spillover que se han desarrollado en China y que pudieron haberse desarrollado en cualquier otro lugar del mundo, y esa es la mejor evidencia disponible que tenemos hasta el momento. Es decir, por ahora sabemos que en China hay y va a seguir habiendo un gran impacto de la pandemia de forma local. ¿Cuál será el impacto más a largo plazo? Es algo que estamos pendientes y que tenemos que los diferentes países colaborar en términos de vigilancia genómica para ver cuál va a ser ese potencial impacto. Por ahora, digamos que estamos expectantes a que se mejoren esas cifras, el reporte de esas cifras y hacerle un seguimiento mucho más juicioso a cómo va la evolución del virus y sus variantes. Doctora, este repunte que está viviendo China, doctora Cucunova en la ciudad de Bogotá, este repunte que está viviendo China, ¿es parte normal del desarrollo de este tipo de virus, de las pandemias? ¿Es parte del desarrollo normal de este tipo de situaciones? Y China tiene esta característica particular de tener una baja tasa de vacunación y por eso se está presentando este repunte, y por eso el caso de China puede que no se vea en otros países alrededor del mundo, porque eso es lo que está temiendo la comunidad internacional, que esto se vaya a volver otra vez unos repuntes en diferentes países. Aclarémoslo y dejémoslo acá puntual. China tiene un escenario particular y no es igual a otros países. Sí, eso es muy importante porque el caso de China es muy especial. Por un lado, por el tamaño de su población. En segunda instancia, por la baja cantidad de personas que se habían infectado previamente. Es decir, ellos de cierta manera ahorraron esas infecciones durante 3 años, pero ahora están ocurriendo muchas de esas infecciones que no habían ocurrido antes, a diferencia del resto del mundo que tiene una gran exposición ya en este punto. Y también, lamentablemente, y digamos esa es la parte que todavía no es fácil de comprender, las tasas de vacunación no eran las mejores antes de que se abrieran estas restricciones. Entonces, hoy en día sabemos que la mejor inmunidad protectora que tenemos, la más duradera, la más sólida, es aquella que conocemos como inmunidad híbrida, es decir, la combinación de dosis de vacuna con sus refuerzos y adicionalmente la infección previa, es decir, poblaciones que se han expuesto tanto a altas tasas de vacunación más unas tasas altas de infección, son aquellas que por ahora permanecen estando en más protección y de forma más duradera. China tiene en ambas situaciones unas tasas bajas, entonces bajo ese escenario, lo más lógico es que en estos momentos estén experimentando una gran ola de contagios que está subdiagnosticada, subreportada, pero que está sucediendo, y un alto número de muertes que se va a ver muy grande en el momento en que esas cifras se liberen de la forma más parecida a como la han liberado otros países y que va a tener un alto impacto en el número total a nivel global, pero no necesariamente ese mismo impacto se va a reflejar en otros países. Paso a preguntarle ahora a Daniel, haciendo la ronda a la inversa, doctora María Fernanda, ya le doy la palabra. Usted tocaba el tema de la vacunación, ya lo hemos mencionado acá, Daniel, la baja vacunación que tiene China para una población tan grande. Entonces, ¿qué se puede decir entonces de estas vacunas de fabricación china que también fueron vendidas a otros países? Dio mucho de qué hablar este término de la diplomacia de las vacunas. China le regaló lotes inmensos a muchísimos países alrededor del mundo. ¿Son efectivas estas vacunas
vacunas chinas o claramente para este virus en particular resulta más efectiva, más eficiente el otro tipo de vacunas desarrolladas del ARN mensajero? Bueno, lo primero es señalar que las vacunas utilizadas en China tienen una eficacia probada, porque si no, no habrían sido ni aprobadas por sus autoridades sanitarias, ni una de ellas validada por la OMS, pero no tienen la misma eficacia que las vacunas de ARN o que otras vacunas que han sido usadas en países occidentales. Dicho esto, yo creo que es muy importante entender que parte del problema de la eficacia vacunal es que tenemos vacunas, todas las que se aplican también en Occidente, que no tienen una duración prolongada, que bajan su efectividad al cabo de 6 meses a 1 año, que es necesario reforzar la protección inmunológica y mucho más con una vacuna bivalente como la que se está aplicando en Europa en estos momentos o en Estados Unidos, que también protege contra las variantes o sublinajes de Omicron y que lamentablemente no se está aplicando en América Latina, y esto nos puede dejar en gran medida en los países de América Latina con una desprotección relativa. Por último, nada más señalar que cuando hay un problema en un país, en una pandemia, en ningún país es una isla, y esto acaba teniendo implicaciones y repercusiones para el resto del mundo. Los países más pobres tienen una muy baja tasa de vacunación. Solo el 25% de la población en los países más pobres ha recibido cuando menos una dosis. Entonces, evidentemente, un repunte de casos y una dinámica de transmisión intensificada va a tener un impacto especialmente en los países más pobres o los que están desprotegidos por la falta de una adecuada eficacia vacunal o de los suficientes refuerzos de vacunas. Sí, si algo quedó en evidencia con esta pandemia, doctora María Fernanda, fue justamente la desigualdad a la hora de acceder a las vacunas por parte de los países menos favorecidos. Yo tengo que decir que tengo las 3 dosis de vacunas chinas y hasta ahora perfecto, nunca he tenido COVID, por lo menos que yo sepa. Entonces, pues bueno, mal que bien esto ha funcionado, si sean chinas, no sean del ARN mensajero, pero me ha servido para mantenerme aislado del virus. Paso a preguntarle, doctora María Fernanda, por las medidas que también han sido muy criticadas por el gobierno de Beijing de imponer restricciones a los viajeros. Este tipo de restricciones, de volver otra vez a hacer las pruebas y todo esto en los aeropuertos, ¿esto verdaderamente previene contagios en el mediano plazo? ¿Estos son políticas acertadas para prevenir que haya repuntes de casos? Pues aquí las preocupaciones son las nuevas variantes, que haya nuevas variantes. Y esas nuevas variantes se generan cuando hay mucho virus diferente circulando. Entonces los reportes ahorita están, es decir, China está diciendo tenemos 150, 160 variantes circulando, pero son las mismas que han circulado a lo largo del tiempo, es decir, las nuevas son más recientes y son mucho menos en número. Entonces, pues la discusión es, los países europeos y nosotros en general ya estamos muy vacunados. Nosotros ya estamos muy expuestos, hemos estado muy expuestos al virus. Usted tiene 3 dosis de vacuna, yo tengo 3 dosis de vacuna y he tenido 2 COVID. Fíjese usted, y sí me vacuné con vacunas RNA. Entonces, pues eso se estaba dando por las variaciones, etcétera. Pero lo que sí es claro es que la vacunación ha disminuido profundamente la mortalidad. Y nosotros, usted estaba hablando ahorita de desigualdad y yo me acordaba del problema que tuvimos al principio con la gente mayor, que a la gente mayor le dieron Sinovac y a la gente después en la siguiente grupo, entonces ya le dieron, entonces la gente mayor decía, ¿y por qué a mí no me dan otra? Entonces eso, y hubo discusiones porque todo el mundo pensaba que las RNA eran mucho más efectivas que Sinovac. Sin embargo, nosotros, nuestro país alcanzó a ver una disminución clara de la mortalidad en las personas mayores. Entonces, a mí personalmente, es decir, sabemos científicamente que las vacunas de RNA son mucho mejores que las vacunas de este virus Sinovac, que es un virus inactivado completo, pero no le podemos quitar el mérito, es decir, hizo mucho por nosotros y mucha gente se ha vacunado como usted con 3 dosis de Sinovac y no más. Entonces, pues eso es lo que hemos tenido. Desafortunadamente no hay, la comparación la podemos tener con otros países, como por ejemplo con la China, que no ha tenido sino vacunas chinas, aparentemente. Sí. Pero pues, ¿qué está pasando o qué
¿qué problema hay de que la gente china salga de la China o que nosotros vayamos a la China? Pues yo creo que es el mismo que estamos corriendo a lo largo del tiempo con el medio. El medio ambiente tiene virus. Nosotros, es decir, ya se acabó la pandemia, esa es la siguiente, ya estamos en endemia, pues muchos decimos ya estamos en un proceso de adaptación a la endemia, pero vamos a tener virus toda la vida. Este virus llegó, como dicen por ahí, para quedarse. Entonces tenemos que adaptarnos a él y convivir con él. Esa es mi posición con respecto a eso. Bueno, y entonces, ¿en qué fase estamos de todo este desarrollo normal de una pandemia? ¿En qué fase estamos? Pues mucha gente dice que estamos en inicio de la endemia, otros dicen que no se ha terminado la pandemia. En los epidemiólogos ese corte, pues sí. Yo creo que la línea no está. Lo único que sí tenemos claro es que tenemos virus. En este momento en Colombia estamos en una época de infecciones respiratorias. Este virus se está mezclando con otros virus de infección respiratoria, lo que ha congestionado la historia, además de las unidades de médicas, pero ha congestionado la historia. Entonces, pues en eso estamos. Esperar que haya un rebrote por cuenta de nuevas variantes. Existe la posibilidad, porque todas las posibilidades en biología existen. Uno no puede decir que no a nada, pero pues ya tenemos mucha inmunidad. Por lo menos comparado con hace 2 años, estamos mucho más adelantados en inmunidad. Pues busquemos también impresiones con la doctora Zulma Cucunova sobre la fase en la que estamos. Usted, doctora, ¿en cuál fase cree que estamos en este momento y qué medidas podemos tener para seguir colaborando para que se reduzca el contagio, se reduzca la cantidad de personas contagiadas? Volvemos entonces a fomentar la vacunación. ¿Qué se puede hacer de cara a seguir en este proceso para salir adelante? Bueno, es una pregunta muy importante en qué fase estamos. Digamos, epidemiológicamente, desde la epidemiología de enfermedades infecciosas, lo que define un estado de equilibrio endémico es aquel donde el número de reproducción efectiva es equivalente a 1, es decir, donde existe predictibilidad en cuándo va a ocurrir y si ocurren o no incrementos, brotes, y también la mayoría del tiempo es una cifra constante. Ese estado de endemicidad no lo hemos tenido por unos periodos muy largos dentro de la pandemia. Si acaso en algunos países hemos tenido esos periodos por un máximo de unos 3, 4, 5 meses donde existe una transmisión estable, baja y predecible, pero luego vuelven a aparecer nuevos picos. Es decir, como tal, todavía yo considero que no existen argumentos sólidos de epidemiología dinámica para decir que estemos en un estado de endemia. Sin embargo, sí es cierto que el impacto sobre la mortalidad, que en últimas todos estos desenlaces severos son los que más nos importan, la hospitalización, la mortalidad, la discapacidad, ese impacto ha venido disminuyendo a medida que van pasando las diferentes olas. ¿Qué es lo que probablemente podría pasar, porque ha pasado con otros virus? Y es que lleguemos a una situación donde tengamos un estado estacional, donde tengamos algunas épocas de endemicidad con algunos rebrotes que estén dados por disminución parcial de la inmunidad, que sabemos que ocurre tanto con vacunas como con la inmunidad de infección previa, y que puedan de alguna manera estar relacionados también con variaciones estacionales del clima. Es decir, lo que la mayoría de nosotros como epidemiólogos esperamos es que vamos a seguir experimentando olas de contagio en el futuro, pero no sabemos qué magnitud puedan tener. Presumimos que la magnitud de esas olas, sobre todo el impacto en hospitalización y muerte, por lo que hemos visto en el último año, cada vez van a ser relativamente más pequeñas. Para China no es el caso, porque es la primera vez con una población que estaba bastante susceptible. Y pues habremos en el futuro, digamos, cada vez que tengamos estas olas en los diferentes países, sería recomendable seguir algunas medidas de cuidado básico, como por ejemplo el uso de mascarillas, el uso de ventilación en algunos lugares donde sea más posible el riesgo de contagio. Claro, no hay que bajar la guardia, sobre todo si estamos en esa fase. Daniel, ya teniendo claro un poco el panorama de lo que estamos en este momento de la pandemia, en qué fase estamos, ¿es momento apropiado también para hacer un poco de evaluación, lo que nos ha dejado esta pandemia
a la humanidad en términos médicos, científicos, como sociedad y también con el manejo que le dieron a la situación los diferentes gobiernos y los diferentes organismos internacionales, entendiendo pues que todavía estamos en esta situación, que esto no es un capítulo cerrado en la historia de la humanidad. Definitivamente no es un capítulo cerrado. Yo quisiera insistir como epidemiólogo en que la pandemia no ha terminado, que no estamos en una fase endémica. Coincido fundamentalmente con lo que señaló Zulma, no lo voy a repetir, pero yo creo que en estos momentos lo que tenemos es una dinámica epidemiológica bastante amenazante, que tenemos que no tener pánico ni alarma, pero sí estar alertas y cautelosos y vigilantes por el surgimiento de una variante mucho más agresiva con tendencia a escapar a las vacunas, como la Kraken, que está asolando los Estados Unidos, especialmente los estados del este de Estados Unidos, y por la dinámica de la pandemia en China. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, claro que tenemos que evaluar continuamente. Yo creo que hemos sido demasiado lentos en esta evaluación. Quienes estamos acostumbrados a gestionar situaciones de crisis sabemos que lo importante es hacer evaluaciones en tiempo real para poder rectificar de inmediato aquello que no está siendo hecho adecuadamente. La pandemia nos ha dejado muchas lecciones, pero no todas ellas las estamos internalizando. Y fundamentalmente está habiendo una baja capacidad de entender que tenemos que tener mejores preparativos pandémicos, mejor capacidad de planes de contingencia, que esta no es la última pandemia que vamos a enfrentar. Y con respecto a esta pandemia, que tenemos que mantener una protección vacunal, especialmente con formulaciones renovadas de la vacuna que defiendan contra las nuevas variantes y que no podemos bajar la guardia con respecto a algunas medidas de protección, como el uso de la mascarilla, especialmente en la temporada otoño-invernal. Doctor, continúo con usted porque veo que insiste en la variante Kraken que está afectando, como dice usted, el este de Estados Unidos, una zona de ese país que ha estado muy afectada por las tormentas invernales en las últimas semanas. Ha sido intenso el frío allí, eso también, pues ya lo sabemos, potencia todos estos virus respiratorios en el invierno boreal o austral, dependiendo de donde uno se encuentre. Pero, ¿qué particularidades tiene entonces esta variante que hemos hablado muy poco de ella, por lo menos en la región de América Latina? Sí, se está hablando poco en América Latina, no en Estados Unidos, no en Europa. En Europa preocupa también. Y es que se trata de una modalidad del virus que es recombinante, que es la fusión de dos subvariantes, perdón, de dos sublinajes de la variante Omicron, que tiene más capacidad de infectar las células, que tiene más contagiosidad, que propicia una infección muy rápida y que ya la Food and Drug Administration ha mostrado claramente que evade la eficacia de anticuerpos monoclonales. Entonces, en estos momentos ocupa mayoritariamente el escenario de la epidemiología del virus en el este de Estados Unidos, pero se está expandiendo rápidamente. Hay casos ya en Europa y estoy seguro que en un mes, a mes y medio, vamos a tener una dominancia de esta variante. Lo que más nos preocupa es que puede escapar a la eficacia vacunal, especialmente de la vacuna bivalente. Pero por eso yo creo que lo que tenemos que insistir es en que nuestras mejores armas para evitar tanto un repunte de Kraken como lo que pueda venir de China es mantener la protección vacunal con dosis reforzadas de vacuna bivalente y mantener las medidas de secuenciación genómica, de pruebas diagnósticas y de uso de mascarilla en interiores mal ventilados. Pues ahí queda la explicación del doctor Daniel. Ya me quedan un par de minutos para finalizar el programa. Doctora María Fernanda, conclusiones de lo que podemos decir del tema chino y de lo que nos sigue de aquí en adelante con este tema de la pandemia de COVID-19. Su reflexión para el cierre. No, yo creo que lo más importante es no olvidar las lecciones aprendidas, porque estoy de acuerdo con el doctor, y no solamente en un par de cosas, en muchas. Nosotros es como si se fue, nos dijeron no mascarilla y la verdad el desorden, por lo menos en nuestros países, ha sido fuerte. Entonces me parece importante tener claro que esto sucede, que el virus llegó para quedarse, que es decir, que variantes se pueden podemos volver a tener, que la vacunación es la estrategia, sin duda, y que tenemos que mantenerla como pues, principal. Las otras medidas también son importantes, pero la vacunación es fundamental. Y la verdad
es darle un poquito de tiempo a que el virus se estabilice, que es una de las esperanzas de todos. Los virus tienden a estabilizarse, ellos no se quedan todo el tiempo cambiando pues, de una manera... Pues, uno sí, el virus de la influenza cambia anualmente, pero en general no con esta agresividad con la que lo estaba haciendo el virus, el SARS-CoV-2. Doctora Zulma, su conclusión rápidamente. Bueno, la principal conclusión es que vivimos en un mundo globalizado, cosas que están pasando en algunos países en algún momento podrían llegar a afectarnos también en nuestros propios países. Es muy importante que nuestros sistemas de salud sigan fortaleciéndose en el sentido de los equipos de vigilancia genómica. A partir de este año va a ser muy importante para determinar las futuras campañas de vacunación, programas de vacunación que vamos a tener en el futuro para esta enfermedad. Va a ser muy importante cómo hacemos y combinamos esa vigilancia genómica a nivel global. Y para la comunidad general lo más importante es en temporada alta de transmisión de virus respiratorios es recomendable utilizar alguna protección como mascarillas de alta filtración, ventilación, sobre todo en lugares concurridos y cerrados, y pues estar muy pendientes de lo que las autoridades indiquen para cada estación de alta transmisión. Pues les agradezco a los tres por haber estado con nosotros aquí en el programa, al doctor Daniel, a la doctora Zulma, a la doctora María Fernanda, gracias por haber estado con nosotros. Tratamos de aclarar las dudas principales en torno a este tema. Ya saben, vacunación y la prevención, la clave para seguir haciendo frente a esta situación del COVID-19 que no ha terminado. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros.